Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. En este vídeo voy a reaccionar a la canción de Noruega, que Noruega ha elegido a su representante a través de su tradicional preselección, el Melody Grand Prix, que en esta ocasión lo ha ganado Kyle Alessandro con 307 puntos, ganando la votación del jurado y del televoto de forma aplastante. Pero antes de escuchar la propuesta de Noruega y de Kyle Alessandro, un resumen de Noruega en Eurovisión. Es un país que comenzó a participar en 1960. Han participado en todas las ediciones menos en dos. Por lo tanto, Noruega ha participado en 63 ocasiones y ha ganado en 3 de ellas. En 1985 con Bobby Sox y la canción La de Swing, en 1995, 10 años después, con Nocturne y Secret Garden, y no fue en 2005, la tercera fue en 2009 con Alexander Rybak y Fairy Tale. Es decir, van a hacer 16 años desde que Noruega no gana Eurovisión. ¿Será este 2025 el año donde vuelvan a ganar? Vamos a descubrirlo ya. Pues canción de Noruega para Eurovisión 2025. Kyle Alessandro nos canta Later. 3, 2, 1, play. Echo de menos que no haya música en la intro de los vídeos de Eurovisión. Vale, vamos. Oye, pues la voz es muy buena. ¡Qué buenos graves! Bien controlados. Vale. ¡Uy! Vale, puede ser una de las canciones más comerciales y que a primera escucha más te intriga escuchar, porque tiene un buen inicio a primera escucha que dices, esto promete. Empieza de una forma más lenta, pero poco a poco va creciendo la música y va creciendo el beat, entonces te va atrapando y la voz suena, una voz joven, pero suena una voz potente. Entonces, como suena todo bien, te llama la atención y dices, esto promete, da esa sensación. Encima tenemos la estética medieval, que además se ha apreciado muy poquito un coro medieval de fondo, y además un instrumental que, aunque suena moderno, tiene un toque de epicidad que, sumado con el vestuario y la estética medieval, te da ese toque de potencial y de intriga que estoy diciendo. ¿Ves? A eso me refería. Y el de fondo, que es épico. Y aquí entra este ritmo que es muy reggaetonero. Chapum, 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 chapum. Es muy reggaetón. El preestribillo es una pasada, ¿eh? Porque tiene mucha voz pregrabada, demasiada. Está construyendo muy bien. O sea, hemos tenido esa fusión, digamos, es un tema pop, melódicamente hablando, pero tenemos esa fusión de un instrumental con toques medievales y una base latina de reggaetón. Entonces la pregunta es, ¿a dónde me va a ir el estribillo? ¿Por dónde va a tirar de los dos sonidos? Creo que si me viene un sonido épico agresivo y luego se mete con un instrumental latino, puede ser un bombazo. A ver, vamos a escucharlo. Es que la orquesta que tiene de banda sonora de ciencia ficción. A ver. Es un poco electro latino al estribillo. A ver. Seré mi propia luz, ha dicho, me gusta. Me ha decepcionado un pelín el estribillo, porque creo que todo el instrumental medieval con el que comienza la canción es muy bueno y te tiene muy intrigado, sobre todo por la estética de la canción. Entonces, me mola con la fusión, con la base reggaetonera que tiene de fondo, pero es cierto que el estribillo electro latino se me queda un poco, no solo ya 2000ero, sino no cumple mis expectativas, por así decirlo. Creo que a mucha gente le va a pasar que va a decir, ostras, suena como medieval o como, yo que sé, Juego de Tronos, porque suena ciencia ficción, qué interesante, y además que tiene toques de electrónica, tiene toque latino, qué fusión tan moderna. Entonces a lo mejor se puede esperar un estribillo vocalmente poderoso, un estribillo épico, y el estribillo quizás tan pop de los 2000, tan electro latino, quizás más bien 2010, se les queda un poco flojo, pero eso no pasa nada. O sea, te quiero decir, la canción continúa y a lo mejor explotan los siguientes estribillos. Vamos a verlo.
Me gusta mucho la letra. Vale, aquí ya seguimos en la parte latina. El reggaetón. Pum, pum, pum. Tiene buen directo. Uy, esta canción es peligrosa. Esto es un top 10, creo. Además es súper eurovisivo. Esto sí que es cliché. Está muy chula la escenografía. Y la metáfora creo que va de guerrero porque habla de luchar. Claro. Esto iba a decir, como el estribillo es un poco como Slow-Mo. ¿Cómo era el estribillo de Slow-Mo repetitivo? No, no, no. Claro, aquí realmente no es la letra lo repetitivo, es la música. Entonces, si tú a eso le metes coreografía, le metes golpe de luz como hacía Slow-Mo, ya visualmente se te queda algo guay. Algo simple, pero algo muy guay. Me gusta mucho todo el trabajo de escenografía, toda esa estética medieval y de concepto de guerra. Y según como estoy leyendo la letra, por una letra que está hablando de superar las adversidades. En plan, como que tienes que ser tu propia luz y tu propia esperanza y combatir tu propia batalla. Creo que está diciendo eso en la letra, luego lo traducimos. Entonces, mola porque estás creando como una historia ficticia para un mensaje que se utiliza mucho en el pop, que es un mensaje de superación, pero que está muy bien, pero lo estás representando a través de la ficción, en este caso como si fuese un guerrero medieval, lo cual lo hace más chulo y encima te está mezclando un género musical de moda, que es el reggaetón, en este caso la música latina, te lo está mezclando con electrónica, que también está de moda actualmente, y para hacerlo más interesante, todo ese instrumental medieval que encima le da juego la puesta en escena. Por lo tanto, esto es una canción súper peligrosa. Me suena un poquito, bueno, no es que me suene desfasada, que suena un poquito a los 2000 y es un poco dentro de la modernidad actual, pero un poco una canción 2000era. Sí, por lo tanto, entra dentro del concepto en lo que los locals, el público general, esperan de Eurovisión. Una canción así. Entonces, esta canción va a cumplir mucho las expectativas. Solo le falta ahora que siga creciendo y tenga un momento final potente, vocalmente o a nivel de escenografía. Y entonces sí que estaríamos hablando de una canción bastante peligrosa, vamos, que puede funcionar súper bien en Eurovisión y encima la voz de momento está siendo estable. Ah, vale, lo que quiere decir entonces en ese estribillo que puede ser más simple, con coreografía difícil como hacía Slow Mo y con toda la escenografía crece mucho más. Quizás luego a lo mejor la escuchas en estudio y te queda a lo mejor un pelín más simple o te suena más a los 2000, pero con la escenografía te puedes quitar todos esos clichés si haces algo distinto, algo diferente, como en este caso meter la parte medieval. Entonces eso me parece increíble y muy bien trabajado y muy bien pensado. Sigo. Vamos. ¿Ves? Aquí, o todos en fila como guerreros, e incluso me molaría que hiciese lucha escénica, te lo juro, de coreografía. Quizás no todo el baile en el centro del escenario, puede recorrer el escenario, ir a buscar a la cámara. ¡Ay, la lucha escénica! No me digas. ¡Buah! Aquí te hace una coreografía con espadas o algo así. ¿Ves lo que te he dicho? Que le falta el momento épico. Aquí viene. Épico. Tiene buena voz, ¿eh? ¡Hala! Como Chanel, igual la escala de voz. Si consiguiera... Es muy similar a Slow Mo. Fíjate que con el estribillo del ritmo lo he dicho y ahora ha hecho, mira, un puente que no tenía Slow Mo porque su puente era el dance break y luego te ha metido la escala de voz muy similar a la que metió Chanel para decir a los jurados, oye, que estoy cantando y bailando a la vez y encima también tengo voz, que en este caso, como tiene el inicio más lento y el puente más lento, lo de la voz aquí en esta canción se aprecia más. Realmente, si es capaz de meterle más dificultad en la coreografía, o sea, es una canción como que a lo mejor en el estudio te puede sonar a mitad de tabla, pero que realmente, tal y como estoy viendo con la actuación, y todavía que tiene margen de mejora con la coreografía, sí. Sí que sí, un top 10 vamos mínimo. O sea, esto es rival. Es que tiene todos los elementos que gustan. Y además la voz está siendo muy estable, es comercial, es radiable, la voz está siendo muy estable bailando, por eso te digo que si le mete más dificultad, los jurados le podrían votar mucho más. La estética
hace que se separe un poco y no parezca una canción pop 2000 era cliché. O sea, todavía no llego a flipar, pero como que todo lo que está haciendo está clavado, sin ser nada extraordinario, por así decirlo. Voy a terminarla. Desearía que nada de esto fuese verdad. Ahora leemos la letra. Claro, la voz no es tan poderosa como para flipar con el agudo, por eso digo que si le puedo incrementar coreografía como hacía Chanel, tendrías el efecto wow. Claro, es lo que le falta, un efecto wow o vocalmente o en coreo. Este metal es increíble. ¡Vamos! Pues te digo, esta es una canción que en los años 2000 en Eurovisión podría haber ganado o haber quedado entre las 5 primeras luchando para ganar. Es completamente de ese estilo, por eso es una canción que va a contentar mucho al público general porque es lo que se espera de Eurovisión. Y han sido muy inteligentes en meter la estética medieval porque así no pueden decir, es algo que ya he visto, es que con la estética medieval ya suena distinto. Si consiguiese, como he dicho, darle más dificultad o vocalmente o con coreografía, se va incluso mucho más arriba ahora en la actualidad. Claro, todavía es pronto, me faltan países por ver, no puedo hacer predicciones, pero tiene un potencial muy bueno esta canción, ¿eh? Bien, pues vamos con la letra. Lighter Mechero. Chica dorada vestida de hielo. Un corazón tan oscuro como la noche. Por eso la actuación comenzaba de noche. Hiciste atenuar mi luz, no más. Creo que de verdad reí tus mentiras. Uy, pues la canción está yendo por un lado que no me esperaba. Hice de todo para que siguieras siendo mía. Uy, que es un guerrero por amor. Me mantuviste enganchado a tu línea no más. Eso es muy latino, el no más, güey. En algún lugar del camino perdí mi poder. Tuve que caminar 100.000 millas. Esto es el preestribillo. No temo prender fuego a todo. No caeré otra vez, seré mi propio mechero. Nada puede quemarme ahora, seré mi propio mechero. Siento una chispa dentro de mí. No necesito salvación, de ninguna manera, de ninguna manera. No way, no way. Vale, esto es el estribillo, porque soy mi propio mechero. Estoy cansado de 1 millón de intentos de luchar contra las señales y cuando todos trataron de decirme, debí saber que era hora de liberarme. Qué buena frase. Todo el mundo te advierte, pero tú no lo ves. La famosa venda. Tus reinados que me mantuvieron a tu merced, los quemaré hasta los cimientos. No más, enciende el fuego. Vale, repite el preestribillo en algún lugar del camino, perdí mi poder, lo repite, repite el estribillo porque soy mi propio mechero y nos vamos al final a la parte lenta, al puente. El silencio llena la habitación y me he quitado mis joyas, el rey de la corona. Ojalá nada de esto fuera verdad, pero también hay un fuego creciendo. Nada puede quemarme ahora, seré mi propio mechero, siento una chispa dentro de mí, no necesito salvación. Vale, esto es, repite el estribillo, de ninguna manera, porque soy mi propio mechero, nada puede quemarme, soy mi propio mechero. Pues fíjate que pensaba que la canción iba a ir más en el sentido de luchar en general ante las adversidades y que no estuviese centrada pues como una historia, en este caso medieval o de amor y de una persona que le ha hecho daño, que la gente le advertía y él no veía las señales. Y también te habla como cuando esas personas te debilitan y pierdes tu esencia y no te das cuenta. Por eso dice que en algún lugar del camino se perdió, pero que ahora vuelve a sentir ese fuego, se vuelve a encontrar a sí mismo, ¿no? Es un poco, ese es el mensaje. Por eso realmente la puesta en escena está muy bien porque está ofreciendo algo más y como una historia que realmente con la estética de Guerrero y al escuchar un poco la letra te dabas cuenta que es una canción de superación. Por eso digo que realmente está muy ligado al llevarlo a la ciencia ficción. Vale, pues vista la actuación varias veces, realmente no tengo mucho más que añadir, porque como he dicho, está tan bien trabajada la escenografía y la estética con el sonido de la canción que se percibe todo a primera y realmente no ha habido detalles que me haya perdido y realmente no hay mucho más que comentar. Simplemente voy a repetir que creo que
la actuación se puede potenciar mucho más si utiliza todo el escenario, en este caso el de Eurovisión, si aumenta la dificultad en la coreografía. Me gustaría que, por ejemplo, luchase con los bailarines y mostrase una coreografía de lucha escénica, que se vea más dificultad y que sigan esa estética medieval o de ciencia ficción para representar ese mensaje de lucha, ya sea pues de lucha por amor, de una relación tóxica, o por ejemplo que estás sufriendo algo y quieres ser ese mechero y quieres ser tu propia luz y por lo tanto salir hacia adelante. O sea, que se le viese un poco con esa estética de ciencia ficción, no, por ejemplo, luchando contra un monstruo, que eso quedaría horroroso, pero sí, por ejemplo, la oscuridad, como se mete dentro de una cueva, como que eso se apodera de él y lucha pues contra esos bailarines que se encuentran en esa oscuridad y sale todo hacia adelante. Yo que sé, un ejemplo. Me gustaría que siguiese ese camino elevando la dificultad en coreografía, recorriendo todo el escenario y vocalmente todo lo que pueda, porque eso va a incrementar sus posibilidades. Porque es cierto que como canción es una canción pop de los años 2000, estilo Eurovisión, pero es muy radiable y que entra a primera escucha y que va a gustar mucho. Entonces, si se diferencia como se diferencia con la escenografía y le metes algo de dificultad, realmente va a ser muy votable por jurado y por televoto. Entonces, tiene un potencial de top 10 bastante bueno. Es pronto como para decir en qué posición le veo y puede quedar, pero tiene un potencial de top 10. Es cierto que a lo mejor puede parecer una canción simple, por eso cuanta más dificultad le meta, mejor resultado y menos dudas va a haber de que va a tener ese resultado, porque no me gustaría que se quedase una canción fan favorite, porque tiene todos los elementos para gustar a Eurofans y a público general, ya que es lo que una persona se espera de Eurovisión, una mezcla de una canción comercial con un toque folclórico, que en este caso ese sonido medieval se puede confundir con toque folclórico del país, y por lo tanto, una canción que gusta mucho, pero como no tiene nada que te impacta, luego gusta mucho, pero tienen un resultado medio. Y realmente creo que tiene un potencial de un top 10, ya que a primera escucha es muy efectiva. Entonces, si pueden complicarla en coreografía y en voz, se asegura mucho más el top 10. De momento, esto es lo que pienso de Noruega cuando esté en todos los países. Ya en mi top, ya diré. Pero de momento, esta es mi opinión de la canción de Noruega para Eurovisión 2025. Decidme vosotros en comentarios qué opináis de Noruega y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.